Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Oscar Angulo y hoy les traigo el top 10 de las mejores jugadas que se vieron en el pasado torneo Angulo Chess. Vamos a ver cómo los jugadores lograron obtener ventajas en sus posiciones en una modalidad de ritmo relámpago. Esta recopilación ha sido únicamente de los octavos de final del torneo, así que si alguno me quiere dejar en los comentarios cuál fue el que más le gustó, también me lo podría hacer. Yo lo ordené a mi gusto, pero la idea es al final poder sacar cuáles fueron los top 3 de todo el torneo. Vamos a verlos. Ok, iniciamos esta serie con la partida que corresponde a María Ramírez. Después de una defensa de los dos caballos, logró hacer algunos cambios en donde salió bastante bien y ahora tiene un bonito remate. Veamos que en este caso juegan las negras y la falta de actividad de las piezas blancas le va a permitir a las negras buenas entradas para ir a atacar al rey. Aquí María define con la sencilla jugada caballo por F2. ¿Cuál es la amenaza? De repente estamos atacando la dama, entonces tenemos que tomar una decisión, o moverla o capturar el caballo. Si nos ponemos a ver dónde tiene la dama salidas, realmente no tiene muchas. La única casilla que puede irse sin estar amenazada por alguna pieza trae la jugada caballo por F3, igualmente perdiendo la dama. Así que la otra decisión que se podría llegar a tomar es capturar el caballo, pero capturando el caballo ahora tenemos la jugada caballo por B3, jaque con el alfil, atacando la torre en A1. El rey tampoco tiene casillas muy buenas para escapar. Supongamos que rey G2, la sencilla caballo por A1 nos deja una torre por ahora de más. Probablemente el caballo termine siendo capturado, pero el rey se encuentra muy expuesto, las piezas negras pueden llegar a activarse de manera muy rápida y el alfil es extremadamente potente. Ya con esto la ventaja es más que decisiva. En esta posición todo parece que está completamente normal, materiales están igualados. De hecho, las blancas aparentan tener muy bien colocadas sus piezas para un posible ataque, pero acá las negras tienen una jugada bastante sencilla en donde pueden obtener una ventaja, en donde acá caballo F6 empieza a comprometer un poco lo que es la dama blanca, en donde ahora dispone de muy pocas casillas para poder escapar, ya que en cualquiera esta estará atacada. Entonces vamos a disponer únicamente de dos posibles jugadas, dama H4 y dama B4. Aquí el punto es en dónde retirar la dama. En la partida se retiró a B4, permitiendo una maniobra en donde se obtiene una ventaja posicional muy grande por medio de alfil por F3. Veamos cómo ahora el rey se encuentra un poco expuesto, ¿verdad? Ya tiene bastantes entradas y la partida simplemente empieza a tener muchos problemas. Veamos acá cómo se empieza a aumentar la presión. Dama C6 ya amenazando algunas debilidades. Caballo E4 y caballo D5. Ahora vamos a trasladar este caballo, a colocar en una casilla muy poderosa, que en este caso sería F4, por medio de la amenaza a la dama. Dama B3 fue la que se jugó en la partida y ahora con la sencilla F5, ya cuando el caballo se retire va a tener muchísimos problemas. Caballo F4 y con entradas muy poderosas a posibles mates. Aquí uno de los grandes problemas es que para poder llegar a proteger F3 disponemos únicamente de la jugada posible, de repente C4, ¿verdad? Para intentar que la dama logre llegar, pero ahora torre D3 se interpone entre la dama y el punto F3, casi que obligando a tener que sacrificar la dama. De lo contrario, jugadas como por ejemplo dama por F3 dejan un mate completamente inevitable. Entonces acá ya la posición se complicaba, dado la mala posición que llegó a tener la dama blanca.
En esta partida es bastante interesante lo que ocurre. Veamos, juegan las negras y su dama está siendo atacada, entonces simplemente juega dama 7, clavando el caballo, tratando de por lo menos poner ciertas trabas a su adversario. Pero en este caso Steve Porras, que maneja las piezas blancas, se encuentra una línea muy interesante. Veamos, dama h4. ¿Cuál es la idea? El caballo está en el aire, pero tiene ciertas amenazas con algunas entradas, y tomando en cuenta que la torre puede llegar a cortar cualquier salida del rey. Igualmente las negras se meten en la línea, asumen el riesgo, y ahora el remate es bastante bonito. Dama por h7. Si rey f7, tiene el inconveniente de alfil g6, rey f6 y alfil por e8. Entonces ya estamos recuperando material y el rey está a muy pocas jugadas de el mate. Así que rey f7 no es una opción, pero rey f8 tampoco le va a dar como cierta chance. Nuevamente aprovechando que el rey no puede escapar, entonces hacemos dama h8, rey f7 y dama h5, reacomodando la dama. Y ahora, después de rey f8, viene la jugada interesante alfil g6, amenazando mate, ¿verdad? Y bien tranquila. Si capturan torre por torre y torre por, igualmente el mate está viniendo. Tendría que entregar algún tipo de material, como por ejemplo el caballo e3, pero la dama caería. Si tapa con dama, pues igualmente la ventaja es muy grande. Dama h8 y capturando, ¿verdad? Entonces aquí se le caen todas las piezas y ni tan siquiera tiene contrajuego por dama e8, recuperando cualquier tema que se le quiera escapar. Entonces, después de alfil g6, prácticamente única es torre e3, anticipándose con alguna de las piezas. Pero ahora dama h8, rey e7 y dama por a8, recupera parte del material en realidad ahora con bastante ventaja. El alfil bastante mal se encuentra en esta posición y seguimos con bastantes amenazas, y ya tras de eso con ventaja decisiva. En esta posición, conducida por Pamela Salas, utiliza muy bien el tema de eliminación de la defensa. Veamos cómo lo realiza. Ella hace aquí alfil por c5, aprovechando que la defensa del alfil sería el peón de d6, entonces lo estaríamos desviando. Si lo captura, torre por e5 no solo da la ventaja, sino que también ya incorpora ambas torres al ataque. El caballo corre mucho peligro, pero si se quita también podríamos introducir la dama en g6 con amenazas directas al rey. De hecho, caballo g7 sería como la opción, pero a caballo g7 tendríamos la jugada torre f1 para intentar seguir aumentando la presión. Ahora bien, si no lo capturan, que de hecho en la partida se jugó caballo h4, vuelve a haber otro tema muy bonito, que sería torre por f8. Tenemos dos opciones: capturar con dama o capturar con rey. Si capturamos con dama, vendría nuevamente ahora otro tema, que sería aprovechando la clavada torre por e5, ya que lo que es el peón no podría capturarla. Sí puede capturar el alfil, pero después de d6 ya aquí la posición se vuelve muy mal para las negras, porque van a lograr colocar la torre en e7 con amenazas de mates. Si capturara con rey, tendríamos la jugada nuevamente torre por e5, peón por alfil, pero ahora torre e6, limitando cualquier salida del caballo, marcaría ya la ventaja decisiva. Pongamos que dama d7 seguido de g3 y el caballo no tiene por dónde escapar, así que la ventaja sería más que suficiente. Para esta partida veremos lo que es destrucción de la defensa por medio de una jugada bastante buena y potente por parte de Luis Guillermo. En este caso juega d5, intentando buscar cómo abrir las líneas hacia el rey. Una posible defensa puede haber sido d5, bloqueando, pero acá en la partida se realizó la jugada de c por d5, dejando pasar totalmente
por alto aquí lo que es las defensas del rey: alfil por F6, G por F6 y dama por F6. No solo es el hecho de haber abierto bastante acá el enroque, sino que de repente tenemos amenazas con torre D4 y torre G4. Ahora acá, para defenderse, prácticamente van a tener que buscar una buena alternativa. En la partida se jugó alfil F8, pero seguido de torre D4, ya la posición es bastante triste. Rey H7, torre G4, ahora con amenazas de hacer dama por F7. En esta partida tenemos varios golpes involucrados por parte de Edgar Celedón. Vamos a verlos. Todo inicia acá con caballo C5 jaque. Lo primero que tenemos que ver es que si las negras no toman una reacción inmediata, se les está cayendo el caballo de B4, así que casi que de manera forzada tendrían que hacer alfil por C5, pero luego alfil por C5, caballo por jaque, y a partir de ahora el rey se encuentra muy expuesto. No puede venir a ninguna casilla en C, dado que se podría llegar a topar con alguna descubierta por medio de caballo jaque, dándole paso a la torre y después capturando el caballo. O bien, si quita su rey, por ejemplo, a B8, tendríamos una jugada como torre por F8, torre por F8 y caballo por D7. Así que su mejor jugada técnicamente sería rey A8, tratando de escapar, pero siempre se va a topar con el mismo problema, que sería en este caso ahora una desviación, torre por torre y caballo por D7, dejándose siempre una pieza. La táctica muchas veces nos sirve para obtener ventajas, pero en esta posición más bien nos va a servir para lograr salvar una partida. Acá es el caso de Mateo Spitia, que conduce las piezas blancas. Las negras acaban de jugar F5, lo que le permite a Spitia realizar la jugada torre 1 por C6. ¿Cuál es la intención? Habilitar el paso del peón, ya que cuando le capturen la torre, D7 y viene la amenaza torre C8, totalmente inevitable. ¿Cómo podrían jugar acá las negras? Bueno, B4, buscando su contrajuego, torre C8, jaque. Claramente, si capturamos la torre, coronamos el peón ya con muchísima ventaja y hasta con un mate. Así que en este caso tiene que ser rey F7. Pero ahora, después de la promoción, D8, dama, torre por D8, torre por D8, y después de todos los cambios, las blancas dejan una pieza. Este no es un final para nada sencillo, pero al menos logra compensar con una pieza el montón de peones que tenía su adversario. Así que una posibilidad también muy bonita de aplicar la táctica para salvar partidas. En esta partida tuvimos un tema bastante interesante, en donde podemos ver cómo las negras están amenazando bastantes cosas al rey blanco, pero el rey negro tampoco es que se encuentre tan bien. Llegan las blancas y encuentran un remate sencillamente muy elegante. Vamos a verlo. María Ramírez, que la tenemos de nuevo en este top, realiza la jugada con muy poco tiempo en su reloj de alfil H7 jaque. ¿Cuál es el detalle? Única, capturar el alfil. Y ahora viene G6 jaque. El rey negro se quita a H6, vendría la jugada G por F7 jaque y en la que sigue el mate. El detalle es que igualmente va a pasar si se quitara G8, G por F7 jaque, rey H7 y dama G7 mate. Entonces aquí el mérito por el hecho de que fue con muy poco tiempo, y no solo eso, sino que todas las jugadas que logra hacer para llegar al mate son forzadas. En este top tenemos como número 2 de los golpes para obtener ventaja en una partida de ajedrez a Jacob Pastor, que logra encontrar una muy buena jugada en donde conecta de manera muy adecuada todas sus piezas, dándole una gran fortaleza a su alfil y dos peones que van a lograr generar como pasados. Veamos la jugada, torre por A5, logrando la desviación para ahora poder efectuar B4. Acá las dos torres, que si bien pueden llegar a generar una ventaja, en este caso de calidad, están tan mal situadas que no pueden coordinarse de manera adecuada. Aquí las blancas juegan F3,
con la intención de traer su rey para apoyar un poco el detalle de sus peones, pero ahora después de B3 sencillamente la posición está ganada. ¿Qué amenazamos? Bueno, B2 ganando una torre y quedando con un alfil completo de más, y tras de eso un peón en C que probablemente será promocionado. Si hace la jugada, por ejemplo, torre A3, igualmente viene B2, torre E1 y promocionando. Ya con esto la ventaja es suficiente. En la partida se jugó torre D1, igualmente generando el punto B2, torre a B1, alfil por torre, y después de torre por alfil la jugada C3, y son dos peones contra una torre. Un bonito tema en donde no se tuvo el miedo de sacrificar la calidad, dado que la fuerza de los peones es simplemente imparable en esta posición. Y en este top 10 el número 1 se lo deja Edgar Celedón, que logra encontrar una línea para lograr sacar o ampliar aún más la ventaja. Veamos que después de caballo G5 las amenazas son el alfil y cualquier tipo de entrada por F7, pero Edgar se encuentra la fabulosa alfil por G4. ¿Qué nos trae esta jugada? Bueno, después de capturar el alfil, caballo por G4 jaque, veamos que ya estamos entregando una pieza. Acá después de rey E2 tenemos la sencilla caballo por E3, rey por E3 y alfil H6. Aquí lo bonito es que después de la línea poder visualizar que el rey va a quedar en la misma diagonal del caballo y que tenemos un alfil para sacarle provecho. Si bien puede seguir intentando la defensa, después de caballo de F3 sin la sencilla F6, o bien podría intentar seguir alfil D2, F6, rey E2 y alfil por, recuperando un poquito de material. Después de todo esto va a quedar con calidad y un montón de peones de más. Otra de las posibles líneas, y de hecho la que se hizo en la partida, después de caballo por E3 se jugó alfil H3 intermedia, rey C7 y caballo por F7. No obstante, esto tampoco le va a funcionar, porque después de caballo C2, quitando el caballo de la amenaza, viene torre B1 y ahora la fuerte torre D3, sin importar que se pueda comer la torre, porque ahora viene torre por H3, caballo F7 intentando salir, torre H2, y ahora la mala coordinación de las piezas blancas va a permitir que sea una ventaja decisiva para las negras. Rey F3, caballo D3, siguen las amenazas por todos lados, simplemente la posición está muy mal, tiene que quitarse, rey G3 y torre H1. Y ahora seguimos presionando, caballo B3 y caballo de C a E1, con intenciones de simplemente limitar cualquier acción. Y después del alfil F6 este caballo no sale. Entonces veamos cómo logró encontrar una línea bastante interesante. Estas fueron las mejores jugadas del torneo en la fase de octavos de final. Espero que la hayan disfrutado al igual que yo. Si les gustó, los invito a darle like y suscribirse al canal. Estaré subiendo más videos que estoy seguro les van a gustar. Un saludo y pura vida.